Muy bien, estamos a 7 minutos de las 11 de la mañana con una temperatura a esta hora en San Rafael. Vamos a ver si tenemos actualizado este registro. Teníamos 22,5 en la hora anterior, tenemos 24 grados 5 décimas con una humedad del 42%, presión de 925 hectopascales, viento del norte a 18 kilómetros y cielo despejado. Y ya estamos con nuestras invitadas Así es. Y un tema de salud. Un tema de salud, vamos a hablar de la escoliosis, vamos a hablar con las kinesiólogas Rocío Ferreira y Melissa López. Bienvenidas, muchas gracias por estar acá, ya va a pasar. Ya pasa. Bueno, vamos a hablar justamente de un método novedoso, digamos, que hay para el tratamiento. Primero empecemos hablando por la escoliosis, ¿no? De qué consiste esta enfermedad. Bien, bueno, la escoliosis es una alteración tridimensional de la columna. Dentro de los factores que le influyen, la más común es la escoliosis idiopática del adolescente, es un 80% de porcentaje. El otro 20% son diferentes factores congénitos, factores metabólicos, factores musculares, osteoarticulares, pero la más común que tenemos es la idiopática del adolescente. Esta alteración lo que provoca en la columna es una lateroflexión de la columna, altera las curvas normales de la columna y genera una rotación también en el plano sagital. La visión esta tridimensional a nosotros al paso del tiempo nos empezó a hacer un poquito de ruido y empezamos a ver métodos que pudieran abordarla de esta forma, y uno de los métodos es el método Schroth, que es un método que estamos trabajando ahora con la escoliosis. Bien, ¿y qué consiste este método? ¿Qué beneficios tiene? Bien, este método es un método que hoy a nivel mundial es el que tiene más evidencia científica, que es el método más adecuado para el tratamiento específico de la escoliosis. Es importante destacar también que no solo apunta al tratamiento, sino a la prevención de las escoliosis. ¿Y por qué menciono esto? Generalmente la escoliosis llega a consultorio cuando el paciente aqueja algún dolor. Y el dolor no es el factor más predisponente en las escoliosis. Las escoliosis no siempre duelen. Entonces nos hace pensar que hay muchas escoliosis que se detectan cuando ya la alteración es muy grande. El factor de progresión de la escoliosis va de la mano del crecimiento óseo de los pacientitos. Claro. Como la escoliosis afecta principalmente a los adolescentes y niños, que es cuando comienza a detectarse a partir de los 10 años. ¿Y hasta qué edad más o menos? Entre los 10 y los 16 años aproximadamente, más en las nenas que en los varones. Cada 4 nenas un varón suele padecerlo. Hay un factor que es muy claro, que es por ahí para que los papis o los profes se den cuenta: siempre en las escoliosis hay un hombro más alto. Entonces por ahí, si ven un hombrito más alto, hacer las evaluaciones de prevención, no necesariamente la irradiación con una radiografía. Y apuntamos a eso, a la prevención, a la detección temprana de la escoliosis. ¿Y cómo se corrige, digamos, cuando se detecta? ¿Cómo se aborda la enfermedad y cuáles son los tratamientos? Sí, el tratamiento es bien tridimensional, es con ejercicios específicos para cada curva. No todas las curvas son iguales. La más común es una curva dorsal derecha, lumbar izquierda, que es la escoliosis en forma de S, pero hay distintos tipos de escoliosis: toracolumbares derecha, toracolumbares izquierdas. Entonces, para cada escoliosis hay un tratamiento específico, que esta terapia lo que plantea son ejercicios y manipulaciones. Se hace una evaluación previa donde se ven distintos factores que hacen que cada escoliosis, si es más flexible o más rígida, tiene su protocolo, y el planteo es una sesión semanal de terapia. Y la BDES, que le llamamos nosotros, que es la actividad de la vida diaria, el paciente tiene en su casa una serie de ejercicios para trabajar hasta completar la maduración ósea, que es cuando la escoliosis deja de ser un peligro. Bueno, esto puede ser asintomático, es decir, el paciente no darse cuenta que está padeciendo escoliosis y... Sí, generalmente la escoliosis cursa sin dolor, más en el adolescente. Cuando el paciente llega al consultorio con dolor, ya la evolución de la escoliosis es grande. Claro. Generalmente lo que duele son las compensaciones que genera esta alteración en la columna. Pero ¿Y cómo se detecta cuando no hay dolor, digamos? Porque me imagino ahí más complicado, tal vez se llega al consultorio con la enfermedad más avanzada. Con una enfermedad más avanzada, sí, considerando que ya a los 40 grados de la curva ya pasa a ser quirúrgica,
y al ser progresiva, por ejemplo, un pacientito de 9 años con una escoliosis, 9-10 años, con una escoliosis de 16 grados, que uno diría, no es una escoliosis grande, esperemos a ver qué pasa. Si nosotras calculamos algo que para nosotras es muy importante, que es el factor de progresión, que es una ecuación en la que nosotros ponemos la edad del paciente, el estadio de maduración ósea del paciente y los grados de la curva, ese paciente de 9-10 años con una escoliosis de 16 grados, lo que parece inofensiva, es en realidad una escoliosis de bandera amarilla a bandera roja, que es un pacientito que a los 12-13 años con esa curva va a necesitar un corsé. Claro, ¿y cómo se leen estos ángulos en grados, digamos, para determinar cómo se hace esa lectura? En la radiografía. El médico, cuando ve al paciente, pide un espinograma. Trabajamos con un equipo interdisciplinario. Esa es una radiografía de una perfil, radiografía digamos. de frente. Ah, de frente. La escoliosis es una alteración en donde se mide de frente. Si bien altera el plano también sagital, la cifosis y la lordosis, el método de Cobb mide la espinografía de frente. Se toman las vértebras límites superior e inferior de la curva y después se trazan dos paralelas y perpendicular a eso el método de Cobb mide la graduación de la columna lateroflexión. De frente se tiene que ver Derecha. derechita y puede tener algún cierto grado de curvatura que puede llegar a ser normal si no excede esta cantidad de grados que vos manifestabas. Sí. Y en este método SROT, que es la terapia que se está usando, es muy importante el paciente, ¿no? Son ejercicios que los tiene que realizar el paciente. Que los realiza el paciente. ¿Qué tipo de ejercicios, por ejemplo? Son ejercicios muy específicos de la terapia. Apunta principalmente a desinclinar y desrotar la columna en los planos en los que está afectada. Dependiendo si la curva es lumbar, se hacen trabajos más sobre la musculatura inferior y se hace todo un trabajito además de control del sistema nervioso, que como el sistema nervioso es el que controla automáticamente la postura, es importante que el sistema nervioso se entere de la corrección, entonces se hace todo un trabajo de coordinación, equilibrio sobre los ejercicios del método. ¿Y qué tan usual es, digamos, ver esta enfermedad en el consultorio? ¿Tiene una incidencia alta, baja? Nosotros estamos ahora con un programa de rastreamiento. La idea es hacer un proyecto en las escuelas para ver, trabajar más sobre las estadísticas. En este momento aproximadamente tenemos 40 pacientes con escoliosis en el consultorio, derivados por médicos, otros han sido detectados por los profesores de educación física en la escuela y también pediatras nos han derivado pacientes. Bueno. ¿Qué tipo de trastorno trae en la vida diaria al paciente? En sí, bueno, estudios científicos han demostrado que los pacientes con escoliosis sufren de más dolores de columna, dolor lumbar en la vida adulta. Hay más cantidad de adultos que faltan a sus trabajos por el dolor causado por esta alteración. Entonces es una alteración que mientras más precozmente se detecte y se trabaje, se evita la progresión de su curva y los trastornos que genera después. Si bien, bueno, hay algunos estudios que ya son más viejos que hablan de alteraciones cardíacas y respiratorias, esto sucede recién cuando las curvas superan los 40, 50 grados. Por eso a partir de esos grados es que se plantean las cirugías. Bien, y con este trabajo escolar, con las escuelas, la idea es justamente saber mejor dónde estamos parados, ¿no? Con respecto a esta enfermedad. Sí. La detección precoz. No, Argentina no tiene... no hay demasiada estadística, digamos, en este tema. Y bueno, la intención es a partir de este proyecto empezar a posicionar un poco Argentina en eso y darle también la importancia que la patología requiere. ¿El proyecto de quién es? ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo está llevando a cabo? Y estamos empezando a incubarlo. Son ustedes las impulsoras. Las impulsoras. Aprovecho para preguntarles algo que no tiene por ahí mucho que ver con este tema puntualmente, pero ¿por qué uno siente tanto alivio cuando se cruje la columna? Por ahí uno está con esa tensión que parece tuviera una mochila puesta y por ahí uno hace algún movimiento, cruje la columna y queda como más aliviado. Y nosotros utilizamos mucho como herramienta el movimiento para soltar, para generar este placer.
tiene que ver también con la liberación de hormonas que generan... ¿Eso es bueno o es malo, digamos? Porque algunos te dicen, La no te consulta crujas va la para- columna, Es no la te crujas pregunta la del columna, que es millón. malo. Sí, Es la lo pregunta del preguntan millón. todo. La liberación de las hormonas estas son endorfinas y encefalinas que dan la sensación de placer. Si es bueno o es malo, depende de cada columna. Vos tenés, Movimiento, y de hace un cada movimiento que movimiento, hace. vos tenés Sí. una lateralistesis o una retrolistesis, un desplazamiento vertebral y te crujís la columna y bueno, estás llevando a la vértebra Claro. hacia donde está desplazada. Pero siempre liberar el movimiento, y que es un poquito también el estandarte nuestro, liberar el movimiento siempre es sano. Quizás no es la Moverse. Lo forma de podemos seguir llegar. haciendo entonces. Podemos sumarle a eso un poco de actividad, un Claro. poco de movimiento para que no necesites crujirte para sentir Pero es espectacular. el placer de la liberación. Se nos va a romper. Bueno, chicas, muchísimas gracias. No sé si les Gracias a queda ustedes. algo más por agregar que consideren importante este tema. Si quieren decir dónde las pueden encontrar, bueno, las familias que a lo mejor sospechan que algún hijo o algún familiar pueda llegar a padecer de esto, si quieren decirlo. Bien, el instituto en el que trabajamos se llama CRESCO, que es Centro de Rehabilitación de Escoliosis, es bien específico para esto. Está en la avenida Moreno 649. Que se acerquen con total libertad, hacemos evaluaciones que son sin costo para poder lograr esto, el Claro. rastreamiento de la escoliosis, que es la parte más importante. Bien. Bueno, Le agradecemos muy a las kinesiólogas Melissa López y Rocío Ferreira, bueno, que se Gracias, hayan muchas gracias. acercado hasta acá. bien. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos. En 91.5, las noticias conviven con vos. En 91.5, sentimos lo mismo que vos. Por eso te acompañamos